Bien, en la teoría del consumidor generó, es un modelo que generó un debate entre los neoclásicos y marginalistas acerca de cómo se comportan, cómo nos comportamos ante los bienes y servicios que llegan al mercado. El principio rector de esta visión es que todos los consumidores racionales buscan maximizar su satisfacción, su bienestar. Esto es, buscan llevar al máximo la satisfacción que tienen obteniendo los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades. El problema está en cómo medir esa búsqueda. Para afrontar este desafío, empezamos con un desarrollo que realizaron que da cuenta de un individuo que está perdido en el desierto, digamos con un vaso, sediento de sed, recorre el desierto hasta que encuentra una fuente de agua. A medida que va tomando vasos de agua, va saciando su sed hasta que llega el momento en el cual la sacia totalmente. Esa conducta del consumidor frente a un bien que es escaso y que necesita para satisfacerse, se representa a través de dos funciones que muestran esa conducta. Esas funciones matemáticas son la utilidad total y la utilidad marginal. La utilidad total es una función que muestra cómo aumenta la satisfacción del consumidor, la utilidad del consumidor es lo mismo, a medida que va consumiendo vasos de agua. En la ordenada representamos la utilidad total, aquí los vasos de agua o las cantidades del bien, y esa función la expresamos como una función creciente. A medida que el hombre o el ser humano va tomando vasos de agua, va aumentando su satisfacción, hasta llegar a un máximo, luego del cual, si cometiese el error de continuar tomando agua, empezaría a perder satisfacción. Cuando llega ese máximo, por definición matemática, si pasamos una línea de puntos por ese máximo, obtenemos una pendiente. Esa pendiente allí es cero. Cualquier pendiente que pasemos por esta función, al igual que esta, nos da la segunda función, que es la utilidad marginal. Así como la utilidad total es creciente, la utilidad marginal es una función decreciente, que se hace cero cuando el consumidor lleva al máximo su satisfacción, es decir, cumple la premisa de ser un ser racional. La utilidad marginal es decreciente porque el principio que estamos tratando de presentar es que a medida que va agregando vasos de agua, la satisfacción que le da cada vaso adicional es menor que la anterior. Es decir, que la subjetividad del consumidor, de eso estamos hablando, tiene ese comportamiento. A medida que sacia su sed, su satisfacción crece, pero lo hace de manera decreciente. Aclaración. Decir que lo hace de manera decreciente no quiere decir que disminuye su satisfacción. No, todo lo contrario, aumenta su satisfacción, pero aumenta a medida que llega al punto de maximización de manera decreciente. Este planteo de una de las corrientes de neoclásicos que analizaron la teoría del consumidor se vio confrontada por otro grupo que le encontró una serie de dificultades de tipo operativo para poder mostrar la conducta del consumidor. Una de ellas es cómo medimos esa utilidad. ¿Cómo lo hacemos, lo expresamos matemáticamente? ¿Para qué? Para que el consumidor conozca cuál es su satisfacción y para que la empresa conozca cuál es la conducta del mercado objetivo. Bien, esa
medición la expresan a través de una expresión llamados útiles. Cada bien tiene una cierta una escala de útiles, pero tampoco se puede cuantificar. Este es el primer problema. El segundo problema es que ningún consumidor en el mercado, en el mundo moderno, consume un solo tipo de bien, demanda un solo tipo de bien, demanda N bienes. Así que eso le planteó a los creadores de estas construcciones la necesidad de resolver ese problema. Y de alguna manera lo resolvieron. ¿Cómo? La utilidad marginal que le da cada bien con el precio que paga el consumidor en el mercado, suponiendo que los precios de todos los bienes, de los Z bienes que hay en el mercado, están dados en un mercado libre, con muchos oferentes, muchos demandantes, sin ningún tipo de interferencia externa. ¿Por qué se compara la utilidad marginal con el precio? Porque se supone que la utilidad marginal que interesa de ese vaso de agua o de esos N bienes es la última utilidad, perdón, es el último bien. Es decir, que la utilidad marginal que interesa es la del último bien consumido, la que lleva al consumidor a maximizar su satisfacción. Esa satisfacción es una medición de tipo personal, es una medición de tipo subjetiva. Los que plantean este criterio dicen, bueno, está bien, es cierto, no hay un solo bien, hay Z bienes, N bienes. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, haciendo el siguiente operativo matemático. Igualamos la relación que existe entre la utilidad marginal del último bien con su precio. La utilidad marginal del bien B con su precio, y así sucesivamente hasta el último bien. Lo que estamos igualando acá no son las utilidades marginales, sino el cociente. Haciendo un pasaje de términos entre cualquier par de bienes, llegamos a esta relación. Si ustedes hacen un pasaje de términos, vemos que podemos relacionar las utilidades marginales de dos bienes con los precios relativos. Como ustedes observarán, yo le pongo un signo menos acá, porque siempre acá existe el principio de sustitución, es decir, lo que estoy diciendo acá es que cuál es la satisfacción o la utilidad marginal que me da un bien cuando dejo de consumir el otro. ¿Cuál es el precio que pago por uno cuando no demando el otro? Por eso, en esta relación positivo dividido negativo, positivo dividido negativo, me da negativo. El otro problema que no pudieron resolver estos pensadores tiene que ver con la medición de la utilidad marginal. Eso llevó a otro desarrollo. El otro desarrollo intentó resolver, y de alguna manera lo logró, el problema de la medición. ¿Cómo? Despreciando la necesidad de medir la satisfacción. ¿De qué manera? Por un procedimiento también. Ese procedimiento matemático lo llamaron el mapa de indiferencia del consumidor. Ese mapa de indiferencia que ahora les voy a mostrar es una representación gráfica y también analítica de el mundo que enfrenta cada consumidor en el mercado. Acá tienen representados los bienes X e Y, podrían ser A y B, como lo había hecho en el ejemplo anterior, es lo mismo, donde uno de los dos bienes es el dinero y el otro representa a todos los otros bienes menos el dinero. Con lo cual, en este espacio, y solo en este espacio, delimitado por semiejes positivos, está todo lo que, toda la conducta, toda
satisfacción que el consumidor puede lograr con los N bienes que hay en el mercado, sin importar hacer una medición. ¿Cómo entonces funcionaría la mente del consumidor? Representada por las llamadas curvas de indiferencia. Estas curvas, ¿ven?, son paralelas entre sí. En los libros de texto también van a poder ver que las curvas son reemplazadas a veces por líneas rectas, pero siempre paralelas entre sí, de tal manera que cumplen con estos. A medida que yo me alejo del origen, cada curva de indiferencia es un conjunto de infinitos puntos que representa una misma satisfacción. La curva 1 representa un cierto tipo de satisfacción de combinaciones de X e Y demandados por el consumidor. La curva 2, paralela a la anterior, muestra una mayor satisfacción. Y así está el infinito. ¿Qué otra peculiaridad tienen estas curvas o deben cumplir? Que sean paralelas. Es decir, que al menos en ese espacio que les estoy mostrando, no se crucen entre sí. De tal manera que acá rige dos principios que nosotros conocemos desde la escuela secundaria, que son los principios de preferencia e indiferencia, que hemos estudiado con la teoría de los conjuntos. El principio de preferencia nos dice que si yo tengo tres conjuntos de cosas, A, B y C, si A es preferible a B y B es preferible a C, A lo es de C. Si A es preferible a B y B es preferible a C, A es preferible a C. Ese es el principio de preferencia. El principio de indiferencia funciona más o menos parecido. Si A es indiferente a B y B es indiferente a C, por lo tanto, A es indiferente a C. Esos dos principios principio de la teoría de los conjuntos, la estoy aplicando acá. En el sentido que una curva de indiferencia superior es preferible a una curva de indiferencia inferior. Y como dije al principio, los consumidores nos comportamos, si somos racionales, maximizando la satisfacción, buscando maximizar la satisfacción, entonces se cumple la premisa de que se puede representar la mente del consumidor frente a los N bienes que hay en el mercado con ese mapa de indiferencia. ¿Cómo funciona la indiferencia? ¿Por qué se llama mapa de indiferencia y estas curvas de indiferencia? Porque en cualquier punto que me ubique en la curva, la satisfacción es la misma. Es decir, un punto en la curva 1 que esté más cerca de consumir más bienes X que de Y, o más de Y que X, cualquiera de los puntos, me refleja un mismo nivel de satisfacción. Por eso el principio de indiferencia. Cuando yo me muevo a lo largo de la curva, lo que sí se está modificando es la combinación de X y de Y, es decir, de los infinitos bienes que hay en el mercado, incluyendo el dinero. Son infinitas combinaciones que están presentes en cada curva. La diferencia entre las curvas es que cada curva superior, según mi subjetividad, mi cerebro, es mejor que la que está más abajo. Es decir, el principio de preferencia rige. Cuanto más alta es la curva de indiferencia, me está indicando una mayor satisfacción para el consumidor. O en otras palabras, al consumidor siempre le conviene ubicarse en la curva de indiferencia más alta. Cuando el consumidor se comporta en el mercado eligiendo entre X e Y o entre A y B, lo mismo, ese comportamiento se puede expresar en el margen. Es decir,
en el margen quiere decir que en algún punto de esas curvas, yo puedo calcular la pendiente de la curva, en cualquier punto de esas curvas. Y en ese punto lo que estoy mostrando es cuánto o qué cantidad de uno de los bienes dejo de demandar o de consumir para consumir una unidad más del otro. Por eso se le... esa relación es una relación marginal. El término marginal no es un término peyorativo en este caso, sino que expresa siempre una relación con una cantidad, con la unidad mínima. Esa relación, esa pendiente, los neoclásicos lo llaman la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución. Se expresa en términos negativos, porque expresa cuánto dejo de demandar o de consumir de un bien para consumir más del otro. Menos dividido más, o viceversa, me da negativo. ¿El consumidor puede demandar lo que quiera en el mercado? No, hay una restricción. Esa restricción se expresa a través de otra fórmula matemática, una ecuación que llamamos, bajo distintas denominaciones, una de ellas recta de presupuesto, o recta balance, también van a ver en los libros de texto. ¿Qué expresa? Lo que expresa es el límite que tiene el consumidor en cada momento para poder llegar a la curva de indiferencia más alta. Esa restricción lo da su ingreso y los precios de X y de Y, o de A y B, la combinación de nombres que quieran, de denominaciones que quieran. Esa recta es una interesante construcción matemática porque incluso sirve para entender la construcción de los índices de precios. Cuando un país construye sus instituciones del Estado, construyen los índices de precios al consumidor, o mayoristas, o de precios o de productos importados, lo que fuere, trabajan con rectas de presupuesto. Una recta de presupuesto tiene este formato. M, money, es el ingreso del consumidor. Ese ingreso se reparte, por eso el signo igual, en el mercado. Se aplica al mercado, es decir, no se queda sin nada. Se queda sin nada. Acá está incluido entre las X y la Y el ahorro, es decir, el consumo diferido y el consumo inmediato. ¿Cómo consume, cómo usa ese ingreso el consumidor? Simplemente demanda cierta cantidad del bien X y cierta cantidad del bien Y, y los pondera por los precios unitarios, el precio de X y por el precio de Y. Así construye su presupuesto cualquier persona, cualquier Estado, cualquier empresa, es la forma de construir un presupuesto estandarizada. Es decir, tengo un ingreso, una renta, y la aplico. Esta es una ecuación de primer grado, es decir, todas las variables que hay acá están elevadas a la 1. Y entonces la puedo expresar con una línea de puntos, como una recta, que tiene pendiente negativa, cuya pendiente es la razón de los precios, el cociente entre los precios del bien X y del bien Y, y que cuando se hace tangente a la curva de indiferencia coincide con alguna de las tasas marginales de sustitución. Aquí, en esta igualdad analítica, en esta igualdad gráfica, se da el equilibrio del consumidor, el punto de equilibrio del consumidor. Es decir,
donde las pendientes de las dos funciones, la pendiente de la curva de indiferencia, por ejemplo la curva 1, y la pendiente de la recta de presupuesto, coinciden. Allí el consumidor se puede quedar a vivir la vida. Es un punto de estabilidad, punto de equilibrio. ¿Qué le puede pasar a ese punto de equilibrio? Bueno, por alguna razón, pasar a una situación de incertidumbre. ¿Qué es lo que le daría incertidumbre al consumidor? Que cambie su renta o, siempre, o que cambien los precios relativos de los bienes. Usando el criterio ceteris paribus, cuando analizamos la conducta del consumidor, o preveemos una situación y la otra la mantenemos constante, o preveemos la otra situación y la primera la mantenemos constante. ¿Qué pasa si cambia la renta del consumidor? Bueno, aumenta la renta del consumidor, esta recta del presupuesto se desplazará hacia afuera para mostrar que la superficie en la cual el consumidor se puede mover es mayor. Al menos en esta situación, la única curva de indiferencia posible, es decir, el único conjunto de puntos de satisfacción que puede construir es la curva 1. Si hay un aumento de la renta y se desplaza hacia afuera, por supuesto, para mostrar que el consumidor tiene más ingresos, tendrá también la posibilidad de acceder a esta curva superior y así sucesivamente hasta llegar a un punto de equilibrio como el que dibujé aquí. Esta sucesión de puntos de equilibrio que se pueden dar a medida que aumenta la renta del consumidor o cae, se le denomina línea de ingreso-consumo. Tiene una finalidad analítica, línea de ingreso-consumo, cuando cambia la renta del consumidor. Esta es la situación menos, digamos, interesante, menos compleja. La más compleja es la otra. La otra en la cual la renta del consumidor, la renta nominal, no cambia, pero sí cambian los precios relativos. El concepto precio relativo es muy importante en economía porque muestra un cambio en la relación de precios. Habremos visto en economía 1, es decir, en macroeconomía, que la inflación es un cambio en los precios relativos. Es decir, algunos precios suben más que otros no suben, otros bajan. La inflación es eso. Bien, acá tenemos lo mismo. Cuando hablamos de cambios en los precios relativos, hablamos de cambios en la pendiente de la recta de presupuesto. Es decir, la recta, si hay un cambio en los precios relativos, es decir, en su pendiente, no se va a desplazar en forma paralela, se desplazará en forma no paralela. Y eso dará lugar a nuevos puntos de equilibrio, distintos de los anteriores, que unidos me permiten construir la línea de precio-consumo, la llamada línea de precio-consumo. Esa línea de precio-consumo es la que refleja puntos de equilibrio del consumidor cuando los precios cambian. Así que a partir de esos puntos de equilibrio se puede construir la curva de demanda individual, luego la curva de demanda del mercado de un consumidor o de muchos consumidores. Así que el cuentito, la teoría del consumidor termina, hasta cierto punto, demostrando que la demanda que los consumidores expresan en el mercado refleja su punto de equilibrio, refleja su conducta racional, en la que buscan maximizar su satisfacción. La paradoja de este análisis, volvemos al debate inicial. Nosotros decíamos que el punto de equilibrio del consumidor inicial
era cuando los precios relativos equivalían a las utilidades marginales. Aquí, los precios relativos equivalen a la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución es lo mismo que decir el cociente de las utilidades marginales. Son dos formas, desde las dos corrientes que formalmente diferían entre sí dentro del campo neoclásico, para mostrar la conducta del consumidor. Aquí finalmente se plantea el siguiente debate. ¿Para qué sirve esta teoría? ¿A algún consumidor le puede llegar a interesar poder racionalizar, digamos, o se está planteando permanentemente racionalizar su subjetividad? ¿A quién le puede interesar? Bueno, a quien le importa es a la empresa, es decir, a quienes colocan los productos en el mercado y le interesa conocer la psiquis, la conciencia, la subjetividad, si ustedes quieren, de los consumidores. ¿Para qué? Bueno, porque en la medida que la empresa o las empresas conocen esa subjetividad, pueden lograr un objetivo deseado. Ese objetivo deseado, para cerrar el tema, es apropiarse del llamado excedente del consumidor. Supongan cualquier demanda del mercado, cualquier curva de demanda. Y supongan que por acá he presentado el precio de equilibrio del mercado. He dibujado una línea, unas rayitas por arriba del precio del mercado y por abajo de la curva de demanda. Esta superficie, que está delimitada por el precio de equilibrio del mercado, o sea, el precio que vacía el mercado, y la curva de demanda, se le llama el excedente del consumidor. ¿Y qué quiere decir? Lo que quiere decir es que son todos los precios a los cuales el consumidor estaría dispuesto a abonar para no quedarse sin el bien. Es decir, son precios que están por encima del precio de equilibrio, pero que la curva de demanda puede mostrar que igual el consumidor pagaría. Entonces, conocer la psique del consumidor, su subjetividad, permite avanzar sobre el excedente del consumidor individual o de todos los consumidores y con ello tener mayores ingresos, aumentar la renta de la empresa. Es decir, que esta concepción, esta teoría elaborada hace más de un siglo, luego comenzó en algún momento a ser aplicada de una manera más racional y científica al mundo comercial, al marketing. Y ya ha superado el mundo comercial para llegar al mundo incluso electoral, al mundo político. Se aplican distintas técnicas para captar el interés del electorado. Hay una racionalidad buscada, una metodología buscada para, en definitiva, en todos los casos, pensar al consumidor político, al consumidor comercial, a todos los seres humanos como potenciales adquirentes de los bienes o servicios que uno ofrece, y para ello la necesidad de conocer esa subjetividad constituye un elemento decisivo para acceder a ese excedente. Conocer o construir ese excedente a través de las políticas comerciales. Bien, esta es la presentación del tema. Paro de grabar y abramos el debate.